Hola amigos, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no nos veíamos, después de pues varios años. Ayer estábamos revisando Luminiscencia, la primera temporada, y pues hace 2 o 3 años que no estoy aquí. Pues muchas cosas han pasado con ustedes, conmigo seguramente, pero qué gusto estar otra vez con ustedes. Y bueno, pues estoy aquí porque quiero retomar este proyecto que yo espero que sea de mucha bendición para muchos, que todos podamos aprender. El ciclo pasado de episodios yo decía que era un espacio para compartir vivencias, para compartir experiencias y aprender que de todas ellas tenemos cosas buenas, que a pesar de que pueda ser duro, a pesar de que pueda ser difícil, pues siempre llegamos a conclusiones diferentes. Y bueno, dice un dicho por ahí que cuando no aprendemos estamos condenados a repetir esa situación hasta que aprendamos y aprendamos. Y bueno, pues también depende mucho de nosotros. Y bueno, pues este episodio lo quise utilizar precisamente para platicarles pues un poquito de lo que ha pasado todo este tiempo. Algunos han estado viendo algunas publicaciones mías, quienes me siguen, quienes conocen a mi familia, pues saben que ha sido una temporada pues un poco difícil, un mucho difícil. Algunos han visto algunos posts míos en redes sociales sobre pues recuperación, sobre ejercicio, sobre cada día estoy mejor, sobre Dios está haciendo cosas. Y pues bueno, también he recibido algunos mensajes como de cómo estás, qué ha pasado. Y la verdad es que no he ahondado mucho en el tema. Algunos pues solamente les he dicho como todo bien, cada día mejor. Y no hay mucho contexto de la historia realmente, solamente quienes lo vivieron conmigo, que generalmente pues fue mi familia nada más. Algunos amigos cercanos a la familia pues supieron la historia. Pero bueno, pues hoy quise ocupar ese proyecto y en realidad fue la motivación de regresar a grabar otra vez. Pues quiero platicarles qué ha pasado, qué es lo que pasó, el contexto de todo esto, para al final pues decirles cómo están las cosas hoy. Y estoy segura que esto va a ser algo que te va a ayudar mucho, independientemente de si tienes una enfermedad, si estás triste, si estás deprimido, si has pasado por problemas con tu familia en todo este tiempo. Siempre podemos saber, y por ahí siempre hay un dicho medio cruel que dice: piensa que siempre hay alguien peor que tú. Este no es el caso, pero sí quiero decirte que no estás solo, que todos pasamos por momentos difíciles. Y el mensaje principal no es mi historia, es qué es lo que Dios puede hacer contigo. Muchos me conocen, algunos me conocen por mis papás, por la iglesia. Algunos me conocen por la escuela, porque fui su maestra, porque soy docente, porque soy abogada, por algunas otras situaciones, pero no importa realmente la razón por la que me conozcas. Yo creo que la historia pues nos puede dejar muchas cosas, nos puede, siempre, apenas hace no mucho, alguien por ahí me dijo, todos tenemos una historia y todos tenemos derecho a contarla, y es una historia que se cuenta porque todas nuestras historias nos han dejado enseñanzas. Entonces yo quiero empezar platicándote que bueno, también planear el contar esta historia pues ha sido duro. Esta historia empezó hace 2 años, en 2022, así que pues es mucha información que voy a tratar de ir resumiendo, que voy a tratar de hacerla pues más corta, sin evitar los momentos importantes. De hecho traigo pues por aquí algunas notas, así que si me ves como retomarlas, pues bueno, es porque es mucha información y no quería también que datos importantes y que pueden ser relevantes se pasaran, ¿no? Entonces pues planear esto ha sido también difícil, ha sido duro. Dicen por ahí que recordar es volver a vivir, y es verdad. Recordarlo a veces duele, a veces es difícil volver a retomar algunos momentos que fueron difíciles. Y en este tiempo también he aprendido mucho sobre cómo funciona el cerebro, y una de las cosas
que he aprendido es que el cerebro no diferencia entre la realidad o un recuerdo, ¿no? Entonces, cuando yo lo cuento o cuando yo lo recuerdo, pues a veces el cerebro reacciona como si estuviera pasando realmente. Entonces, pues va a ser un tiempo en el que espero que te quedes hasta el final. Es un tiempo que a lo mejor voy a llorar contigo, me voy a reír contigo y te voy a contar pues algunos detalles, pero la historia empieza cuando, si algunos saben, o después de 2 años que me desaparecí, tengo una hija preciosa, se llama Luciana, y después de un tiempo en el que ella tenía aproximadamente 1 año y medio, yo empecé a tener un dolor en el centro de la espalda. Y cuando yo lo decía o cuando yo lo platicaba, lo asociaban generalmente a la epidural. Luciana nació por cesárea, y los que saben y conocen de esto, te ponen una inyección justo en el centro de la espalda, que es la anestesia. Y tenía un dolor ahí, y yo lo asociaba a eso, ¿no? Yo decía, bueno, pues me duele, pero cada vez el dolor era más grande, se hacía más grande. Esto era aproximadamente en junio de 2022. Y empecé a tener ese dolor cada vez mayor. Y lo extraño es que cada vez ese dolor pues se volvía más paralizante. Llegaba un momento en el que me daba como un espasmo, como si alguien me diera un martillazo así muy fuerte, y yo no me podía mover. Tenía que, quedarme inmóvil hasta que pasara. Y bueno, pues cada vez era mayor, tanto que yo ya no podía cuidar a Luciana. Ya no la podía cargar. En ese momento ella ya empezaba a comer sola, y yo ya no podía cargarla para que ella estuviera en su silla y ella pudiera comer. Y llegó un momento en el que yo le dije al papá de Luciana, oye, me voy a ir con mis papás a Cuernavaca unos días, porque no sé qué está pasando, pero yo ya no puedo cuidarla sola, me duele demasiado. Y bueno, pues hablé con ellos. Para esto ya había pasado aproximadamente un mes. En mediados de julio yo me voy a Cuernavaca. Mi mamá había conseguido un lugar para que yo pudiera ir y me pudieran revisar. Me pidieron radiografías, y este doctor pues al revisarlas pues me dice, es que pues aparentemente no hay nada, o sea, no se ve nada. Puede ser que sea una malformación congénita, pero era muy extraño porque yo para este entonces ya tenía 31 y pues nunca había tenido molestias. Si hubiera sido algo de nacimiento, pues bueno, creo que hace mucho tiempo hubiera tenido estas molestias, pero no había nada. Entonces me dice, pues mira, yo solamente te voy a dar ahorita un medicamento, vamos a esperar que baje el dolor, y si con esto baja, pues ya, y si no, pues vamos a seguir haciendo estudios. Me dio un medicamento muy fuerte, era un corticoide, que provocó que yo me inflamara de la cara, del estómago, de todos lados, porque me lo dio por mucho tiempo, pero el dolor seguía, cada vez empeoraba. Y bueno, pues pasó más tiempo, me mandó a hacer una resonancia magnética de la columna, y tampoco, o sea, él me decía, es que no, pues no se ve nada, no hay nada. Entonces, poco tiempo después nos enteramos que no era doctor. Por casualidad revisamos no fue por casualidad, fue porque mi hermano me llevó con un especialista en columna, y él me preguntó, me dijo, ¿quién te está atendiendo? Y yo le di el nombre, y resulta que buscamos su cédula y era una cédula de un abogado en nombre de otra persona. Y bueno, no es importante la persona, ¿no? El caso es que ahí ya había perdido pues como 3 meses más o menos sin un tratamiento de alguien que verdaderamente supiera. Entonces
llegamos con este especialista en columna y él me revisa y me vuelve a pedir unas radiografías y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay una fractura en una vértebra, al parecer por el embarazo. Hay una descalcificación muy, muy fuerte y una de tus vértebras está literal como deshaciendo. O sea, no es que se haya roto porque te caíste o porque algo pasó, sino se está deshaciendo. Así que en ese momento pues entendí un poco lo que era el dolor, el porqué del dolor, y él me decía, estás llegando conmigo cuando ya pasó pues varios tiempo. Entonces el primer tiempo pues es un tiempo crucial. Mi postura estaba cambiando, yo me estaba haciendo como un poco más jorobada por el dolor, y mientras pues como les decía, los meses anteriores habían sido meses perdidos, y entonces me dice, ¿sabes qué? Te vamos a poner una faja. Nosotros le pusimos la armadura porque real era o sea, eran fierros literal que abarcaban toda esta parte y toda la parte de la espalda, y me decían, no te la puedes quitar, vas a dormir con ella, vas a comer con ella y solamente te la vas a quitar para bañarte. Y pues las cosas estaban así. Quiero mostrarles una imagen de la vértebra que estaba rota. Si lo pueden ver, la imagen de arriba hacia abajo, se ve por ahí una vértebra que está como en puntita, como en lanza. Esa era la vértebra que se estaba deshaciendo, se había roto solita pues bueno, hasta ese momento lo que el doctor decía era que era falta de calcio, una descalcificación muy grande. Si podemos ver otra imagen. Ahora sí la ven de abajo para arriba, donde hay una letra I. Justamente esa vértebra está como en lanza. Para los que no están viendo el formato en video, pues bueno, una de las vértebras, todos sabemos que las vértebras son como si fueran cubitos, ¿no? Uno encima del otro. Hay una de ellas que está como literal en punta, como si fuera en lanza. Y bueno, pues esa era la que estaba, se supone, generando la molestia, ¿no? Entonces me dio medicamento para el dolor, me puso este corset, esta armadura, decíamos nosotros. Y la verdad es que me ayudó muchísimo. Esto fue aproximadamente en septiembre y estuve muy bien durante algún tiempo. Fue como sanando. Los que saben de esto saben que para una fractura tanto en costillas como vértebras no hay nada que hacer. No es como en un brazo que te ponen yeso y eso va ayudando. Aquí es pues básicamente como reposo, ¿no? Entonces la faja, la armadura me ayudó muchísimo, así que durante ese tiempo estaba pues ya en recuperación, según yo, cada vez dolía menos. Pero un diciembre, cuando llegamos a diciembre de ese mismo año, de 2022, fui a hacer unas compras y resulta que cuando yo iba cargando ahí mis bolsitas de compras, empecé a sentir otra vez el dolor cada vez más intenso. De verdad, no sé cómo llegué a mi coche, pero yo ya no podía caminar. Ahora era caminar, o sea, el dolor era tan intenso que se desplazó hasta mi cadera, después hasta mis glúteos, mis piernas, y yo sentía que cada vez ya no las podía levantar, que yo no podía hacer nada. Y generalmente pues la faja me ayudaba, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues voy a llegar y me la voy a poner. Para ese entonces se supone que iba mejor, así que ya me la quitaba por tiempos, pero yo llegué a mi casa y ya no podía. Y recuerdo perfecto que yo le hablé a mi papá, le mandé un mensaje y le dije, ¿sabes qué? El dolor ahora aumentó, me duele muchísimo. Pasaron unos días y yo le seguía diciendo, cada vez me duele más, ya no puedo caminar, ya desplazarme de mi cuarto a la cocina era
arrastrar los pies. O sea, cada vez era más fuerte el dolor, cada vez era más duro este dolor. Así que, bueno, pues vino mi mamá. Mi mamá vino a verme y bueno, yo cada vez me podía levantar menos de la cama, levantarme al baño que está justo al lado de mi recámara era súper doloroso, era muy doloroso. Entonces yo sabía que algo estaba mal, que algo otra vez estaba mal, porque ahora ya no era el dolor como en el centro de la espalda, ahora simplemente ya no podía levantar las piernas, y no porque no tuviera fuerza, sino porque ya no aguantaba el dolor, ya era un dolor cada vez más fuerte. Y en ese tiempo me empiezan a recomendar, ustedes saben, las personas que ven cuando alguien tiene algún problema, pues empezamos a recomendar muchas cosas. Oye, es que visita a esta persona, es que vea otra cosa. Y realmente creo que hoy, después de todo lo que he vivido, es algo que yo evitaría, porque no sabemos y porque no conocemos que hay más allá. Y a veces lo mismo que recomendamos es lo que puede dañar a las personas mucho más, porque hay mucho más allá. El cuerpo es tan extenso, tiene tantas curiosidades, tanta ciencia, que nosotros que no sabemos de medicina, pues no conocemos. Así que esto de recomendar pues algunas cosas es complicado. Pero bueno, me recomendaron medicina china, que era acupuntura. Así que empecé con acupuntura. Pero de repente aparece un nuevo dolor en el pecho, justo aquí en el centro. Y cada vez que yo respiraba, me dolía. Cada vez que yo me movía, me dolía. Cada vez que yo me acostaba, me dolía. Y empecé a pasar noches tan duras en las que era un martirio acostarme. Y ahora no solo por el dolor de atrás ni de mi columna, ahora el dolor del pecho, ahora recostarme y empezar a respirar me quemaba. O sea, era un dolor tan quemante, o sea, como si tuviera de verdad una bola de fuego aquí en el pecho. Y empecé con esto de la acupuntura, y él me decía, es que son emociones que tienes guardadas ahí, y con esto la enfermedad pues se ha incrementado, así que te voy a recomendar que como que masajes el dolor, que presiones lo más fuerte posible. Y bueno, la verdad es que yo en ese momento pues sí era muy escéptica a que las emociones pudieran dañarte. Hoy sé que es real, voy a hablar un poquito de ello más adelante, pero en ese momento pues para mí era como, me duele, o sea, ¿por qué me dice que me aplaste más si me duele? Cada vez era peor, así que hasta que llegó, para ese momento ya era diciembre, llega la época después de la Navidad, y la costumbre es que en Navidad la pasamos en Cuernavaca con mis papás. Y nos fuimos, así que dejé por un tiempo según yo, pero ya fue definitivo esto de la acupuntura. Nos vamos a Cuernavaca y allá paso Navidad, la Navidad más triste que he pasado. Y digo triste porque generalmente pues las Navidades eran como de jugar, pues arreglarte, ¿no? Producirte. Y para mí esa Navidad fue como si acaso logré bañarme y vestirme, ni siquiera me maquillé, ni siquiera me peiné, ni siquiera hice nada. Y toda la noche de Navidad estuve sentada, comí, todos se sentaron, pero no pasó nada, o sea, no hice nada. Tenía mucho dolor, con trabajos caminaba, apenas si podía levantar mis pies. Y pasó algún tiempo, y pasó una semana, y saben que viene pues el año nuevo, y el año nuevo es de este lado, en la Ciudad de México. Ese día igual me vestí, me cambié, pero tenía un dolor tan intenso que al momento en que salimos de casa para ya ir a la celebración de Año Nuevo, caminar de la puerta de mi departamento al elevador fue
lo peor que he podido vivir, no saben qué tanto dolía dar cada paso. Caben, que algunos saben quién es, pero Caben es el papá de Luciana, mi actual pareja. Pero él me ayudó, él se puso enfrente de mí y él era como mi andadera. O sea, yo tenía mis manos tomándolo así y las de él dándome soporte, y yo daba un paso y él daba un paso hacia atrás, y fue tan duro que yo bajé llorando. O sea, yo me subí al coche llorando, el dolor no lo aguantaba. Él me decía, si quieres ya no vamos, pero a mí me daba pena porque nos estaban esperando, así que nos fuimos. Tomé un medicamento muy fuerte para quitarme el dolor, porque yo decía, es que si no voy a aguantar, no voy a estar bien, yo no quiero estar mal, es una celebración. Y bueno, ahí empezaron estos dolores súper intensos, súper fuertes. Y bueno, llegó enero. Y en enero, pues, mi hermano, que es el que siempre buscó alguna manera de poder estar bien y de acuerdo a lo que él había contado, le recomendaron un neurólogo, que es el especialista en cerebro-columna, todo lo que se desprende de nuestra cabeza hasta la cadera, toda la columna. Ellos son los especialistas y encargados, y por primera vez pues iba a ir a un especialista, ¿no? A ver qué estaba pasando. Y más o menos como a mediados de enero, perdón, les decía que estoy viendo las notas, es muchísima información. Pero bueno, a mediados de enero encontramos a este neurólogo. Tenemos una cita de valoración. Hace varias pruebas. Empieza a verificar si tengo pérdida de fuerza en las piernas. Y pues nada, simplemente yo, cuando él me revisaba, me agitaba demasiado, me costaba respirar por el dolor, porque no podía levantar mis piernas. Y después de contarle toda la historia que había empezado desde junio, me dice, pues bueno, vamos a mandar a hacer una serie de estudios. Su especialidad es el cerebro y la columna, así que pues él lo iba a asociar a algo así, y me dice, te voy a mandar a hacer una tomografía, porque mi sospecha hasta ahorita es que es un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es, en palabras simples, un tumor en la hipófisis. La hipófisis es una parte que tenemos en el cerebro, por lo tanto pues un tumor en el cerebro. Cuando nos da esta noticia, pues estaba mi hermano, mi papá, ahí en consulta, y nos dice, pero no es nada confirmado, necesitas tomarte estos estudios, vamos a hacer una tomografía de cráneo, una tomografía de columna, y pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay? Pero a mi parecer, pues es esto. El síndrome de Cushing lo que hace es, como está ese tumor en el cerebro, segrega demasiado cortisol, y el cortisol en exceso pues hace que los huesos se debiliten. Así que también vamos a mandar a hacer un estudio del cómo están tus huesos en general, no solo la columna. Y bueno, pues esta parte, para no hacerla como tan larga, tomé los estudios. En radiología nos dicen que no, que los estudios se ven pues bien en la cabeza, pero cuando los llevamos con el doctor dice, pues parece que sí está confirmado que hay un tumor. Y entonces nosotros decimos, no, pues es que los radiólogos nos dicen que no hay nada, y el doctor nos dice que sí, entonces mejor vamos a ver otra opinión también. Siempre son buenas las segundas opiniones, no se queden con la primera. Recuerden que al final de cuentas, independientemente de todo lo que han aprendido, lo que han estudiado, pues somos humanos, somos personas capaces de cometer errores. Así que bueno, fuimos con otro neurólogo. Este neurólogo revisa todo y nos dice, no hay tumor en el cerebro, pero la columna está deshecha,
múltiple, o sea, múltiplemente está rota. No es un problema de cerebro, no es un problema de cabeza, sí es un problema de huesos, sí hay una osteoporosis. Hasta ahorita era el único diagnóstico confirmado. Si pueden ver la gráfica, una osteoporosis severa. Ese semáforo que ustedes ven ahí en pantalla, se supone que lo normal es que el punto que está señalando tiene que estar en verde. Un poquito cuando ya está afectando se llama osteopenia y debe estar en amarillo, pero el mío estaba en rojo. Era una osteoporosis severa. Lo que generalmente pues pasa es que la osteoporosis llega en personas de la tercera edad. Los huesos se van desgastando porque hay pérdida de calcio. Así que bueno, lo normal es que a mi edad no debería haber una osteoporosis de esa magnitud, pero la había, ¿no? Así que este nuevo neurólogo me dice, de mi lado no es, o sea, no es mi especialidad, así que te voy a pedir que vayas a ver a un endocrinólogo. Un endocrinólogo pues se encarga de todo el sistema endocrino, valga la redundancia, que pueden ser algunas hormonas, algunas cuestiones hormonales que pueden generar también daños. Y me dijo, yo voy a seguir dando seguimiento a la columna, a las fracturas, que esto no avance, que no dañe la médula. Pero al final el daño pues será ya mayor. Ahora la columna estaba así. Si ven en las primeras imágenes, si les puedo mostrar ahorita una comparación, estaba todavía solamente una vértebra dañada y aquí pues ya no se le veía tan bonita, ¿verdad? Ahora si ven en la parte de enfrente, a la altura de donde está la A, hay una figura que parece como un gusanito, pues ese es el esternón, y resulta que el esternón también se fracturó. Por eso es que el pecho me dolía tanto, no eran por mis emociones. Se había fracturado, se había roto también, y por eso es que se sentía un dolor quemante, por eso es que no me dejaba respirar, por eso es que pues era muy tal cual como una fractura en el pecho. Entonces cada una de las vértebras, si ven, pues ya no se ven tan ordenadas, y además si ven los huesos de la columna, pues ya parecen como fantasmitas, ¿no? Ya no se ven tan blancos ni tan marcados como se ven en la primera imagen. Aquí ya se ven un poquito más como si fueran una sombra. Y esto era pues debido a la osteoporosis. Así que pues bueno, para este momento ya estaba, tenía múltiples fracturas. Y entonces visito al endocrinólogo, me hacen otros estudios en sangre. Y cuando me hacen estos estudios en sangre, resulta que pues nada estaba tan grave. Simplemente pues sí, había un calcio alto. Esto era porque el mismo hueso se estaba deshaciendo, así que pues había demasiado calcio en la sangre porque se estaba deshaciendo. Me mandaron a hacer un estudio de paratiroides, de tiroides, de paratiroides de ambas, para ver si no era un problema en la tiroides, porque esto también generaba debilidad en los huesos. Pero cuando llegaban los resultados, pues me decía, pues es que no coinciden, no te puedo dar un diagnóstico de tiroides porque aparece, sale que está bien. Uno de paratiroides pues dice que está, uno me sale como bien y el otro no, pero no me coinciden, tienen que dar ambos el mismo resultado. No sé, me explicó por ahí algunas cosas, pero en realidad me dijo que no podía diagnosticar, ¿no? Me mandó a hacer un estudio para ver si no tenía cáncer de mama, porque el cáncer pues daña los huesos también.
Y al final todo salía bien. Cuando llegaban los resultados me decía, es que la verdad es que te voy a seguir haciendo más estudios porque no sé qué es, así que solo te pido que estés pendiente o que estés lista porque pues sí van a ser caros los estudios. Todos estos estudios los estaba haciendo en doctores particulares. Así que bueno, como él me decía, es que no sé qué es, pues nuevamente visito a otro endocrinólogo para una segunda opinión. Y cuando visito al nuevo endocrino me dice, pues sí, el endocrino pasado tiene razón, ninguno de los estudios coincide para darte un diagnóstico ahorita, pero te voy a mandar a hacer unos nuevos y son unos estudios para cuantificar si hay tumores en tu cuerpo, si hay algún tipo de cáncer. Y para mí solo hay dos opciones. Es un tema de tumor que puede ser pues benigno maligno. Eso cuando ya sepamos dónde está, pues lo vamos a analizar. Puede ser algún tipo de leucemia o puede ser un tipo de mieloma múltiple. Hasta ese momento pues no sabemos, ¿no? Hasta que hagamos como el estudio. De inicio ahí pues esa noticia fue dura. Me dijo, no lo sé, pero las únicas dos opciones son esas. O sea, el resultado de los estudios forzosamente me va a decir si tienes un tumor o si tienes cáncer en la sangre, ¿no? La noticia pues fue dura. También cuando mi familia la escuchó, pues fue una noticia complicada. Y en ese momento recuerdo que mi papá me dijo, vamos a creer, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y yo recuerdo muy bien que yo le dije que yo había conocido a una persona que habían orado por él, que tenía leucemia y al final se había ido. Y yo le decía entonces, también puede que pase conmigo. Y él me decía, todos los casos son diferentes y no conocemos lo que Dios puede hacer. Y yo estaba súper desanimada y en ese momento me dijeron que el resultado tardaría 20 días. Los 20 días más largos de la historia de mi vida. Y existía una pesadez emocional tan grande en el que yo me empecé a cuestionar si de verdad Dios existía, si de verdad Dios me escuchaba, si de verdad Dios estaba ahí. En toda mi vida, desde que yo nací, me habían enseñado que había un Dios y que este Dios hacía milagros y que hacía muchas cosas, pero en todo este periodo yo no lo había sentido porque yo decía, si yo tuviera el poder de quitarle cualquier dolor a mi hija, yo se lo quitaría. Y Dios dice que nos ama mucho más de lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos. Entonces, ¿dónde está Dios? Y la verdad es que la vida se volvió tan pesada, me amargué tanto, me enojé con la vida. Yo vivía la vida y yo no disfrutaba nada, yo solamente me quejaba y yo decía, ¿por qué me pasó? Y de verdad analizaba mi vida y en ese momento yo decía, es que no hice nada tan grave como para que la vida me esté castigando así. Porque más que el diagnóstico de un cáncer o de una enfermedad grave era el dolor. O sea, yo ya no soportaba el dolor. Quiero contarte que el dolor era tan intenso que yo no me podía mover. Yo durante todas las horas que duraba la noche, mi posición era la misma, boca arriba. Jamás me movía ni un centímetro a la derecha o a la izquierda, porque era tan intenso el dolor. Y además ni siquiera podía ir al baño. Durante mucho tiempo al lado de mi cama estuvieron poniendo una cubeta para que yo pudiera hacer pipí, porque yo no alcanzaba a llegar al baño.
porque mis pasos eran tan lentos, me tenía que arrastrar, tenía que tomar una andadera para caminar y poder llegar al baño. Así que como yo no podía ir al baño, pues si me daban ganas de ir al baño, pues me tenía que levantar al pie de mi cama para hacerlo. Y bajarme, o sea, la ropa que tenía de la cadera hacia abajo era tan doloroso, o sea, hacer pipí era tan doloroso, y no por hacer pipí, sino por cómo me tenía que levantar y cómo me tenía que mover. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? O sea, Dios, ¿qué te hice? ¿No? Para ese momento yo decía, Dios, si de verdad existes, ¿qué te hice? Dime qué hice para que esto pasara, ¿no? La vida se volvió muy difícil y yo recuerdo una noche en la que yo estaba aquí en la Ciudad de México y no podía dormir, que tenía un dolor súper intenso. Logré salir a la sala, me recosté en el sillón y recuerdo que puse muchísimas veces una canción que se llama Hoy y Mañana. Si la puedes buscar, es Hoy y Mañana de Prisma. Y la canción empieza diciendo eso, dice, ya estoy cansado, tanto he buscado y no veo tu luz. Y en ese momento, de verdad que si yo repetí esa canción 20 veces fue poco. Toda la noche simplemente lloré y lloré y no le dije nada a Dios. Le dije, no tengo nada que decirte porque tú sabes lo que siento. Y yo no te voy a explicar cuál es el dolor que tengo porque tú lo sabes, pero ya estoy cansada. Y de verdad, de todo corazón te lo voy a contar. Y creo que solo lo he contado como 3 veces. Pero deseé de verdad dormirme y no despertar. Porque yo dije, yo no quiero vivir así. Yo no quiero tener este dolor. Y en unos segundos me arrepentí porque yo dije, sé que mi familia lo sufriría, sé que mi hija lo sufriría también en algún momento. Pero yo solamente lloré esa noche y dije, estoy cansada. Y esa parte de la canción en algún momento dice, si la noche dura un poco más, sé que algo en mí habrá. Y que tú vas a llegar y que tú vas a responder. Y yo lo escuchaba y esa canción me hacía llorar, pero yo lo veía muy lejos. O sea, yo decía, no puede ser que esto no se va a acabar. Ni siquiera hay un diagnóstico, así que ni siquiera hay cómo atacar esto. O sea, cuando tenemos gripe y nos sentimos mal, pues sabemos que es gripe, ¿no? Lo atacamos con medicamento para la gripe, pero en mi caso no sabíamos, no había un diagnóstico, no sabíamos qué. Así que bueno, estábamos en esa espera de los 20 días para tener el resultado. En ese momento pues viajo otra vez a Cuernavaca y recuerdo que yo estaba sentada en el comedor de mis papás y yo ya estaba muy desesperanzada por ese momento. Yo ya no creía en nada, yo ya dudaba de si de verdad Dios existía, de si de verdad Dios estaba, de que si todo lo que me habían contado alguna vez de niña era real y tal vez solo era como creer en algo y algo que la gente había inventado. Y me senté en la mesa y en la mesa me puse a llorar y mi papá estaba en un cuarto arriba de la casa de ellos y yo le mandé un mensaje y en ese mensaje yo le dije, papá, tengo miedo porque yo no me quiero morir. En ese momento, y no tardó mucho, él bajó, se sentó conmigo y en su mano traía un libro y se sentó y me empezó a decir, oye, es que cada vez
que te dan una noticia y cada vez que visitas a un doctor te pones muy mal, hijo. Y entonces, ¿dónde está lo que hemos creído? ¿Dónde está lo que yo, pues básicamente me decía como lo que yo te he enseñado, ¿no? Y, y tomó ese libro y me empezó a contar y me empezó a leer una parte de ese libro. El libro se llama Creyendo en los Milagros de Kathryn Kuhlman. Y me empieza a contar una historia de una niña que estaba muy enferma, como de una enfermedad tipo lepra. O sea, se le caían como pedazos de la piel. Y ya se tenía como hasta desprendida una orejita. Y la llevaron a una iglesia y oraron por ella. Y en ese momento, automáticamente, la niña quedó sana de la piel. Y mi papá me decía, estos son historias reales. Y a lo mejor yo no las vi, pero yo las creo. Yo creo que Dios puede hacer todo y que Dios lo puede hacer y ya no tenemos a otro lugar donde ir. Simplemente toca creer. Y me dijo, y si Él lo pudo hacer con todas estas personas, porque no es solamente esta niña, hay muchas otras historias, también lo puede hacer contigo. Y en ese momento, asombrosamente, ese día algo cambió. Y volví a creer y yo dije, es verdad, ya no tengo a dónde ir, ya fui a muchos lugares, ya me hicieron muchos estudios y a mí el doctor ya me dijo que hay una de dos opciones y que las dos van a ser feas, pero pues ya, voy a volver a creer y necesito tener una esperanza. Si yo sigo así, me voy a amargar la vida porque yo amargada ya estaba, yo ya me enojaba con todo, yo ya me enojaba por todo, yo ya juzgaba todo. Así que ese día volví a creer, empecé otra vez a hablar con Dios porque ya no lo hacía, simplemente lloraba, pero ya no le hablaba y de verdad en mi cabeza era, ¿por qué le voy a hablar? ¿Por qué le voy a decir si él ya sabe? Y él no me quiere escuchar, él ya me ha visto. Si yo veo a mi hija mal, yo voy y la rescato y él no quiere hacer eso conmigo, entonces ya no le voy a pedir nada más. Pero ese día volví a hablar con él y ese día volví a creer. Mi fe empezó otra vez a crecer y hubo un día en el que salí de bañarme y de esos días en los que era tan duro porque bañarme era tan pesado, o sea, yo me bañaba en un banco sentada, mi mamá me tenía que vestir, mi mamá me tenía que cambiar y ese día yo le dije a mi papá, quiero orar y quiero orar contigo. Y no sé cómo lo voy a hacer. Y no importa que me duela, pero me voy a poner de rodillas y voy a hablar con Dios, pero quiero que estés tú. Y así lo hice. Y de verdad que me hinqué ese día en la cama. Mi papá se puso al lado de mí. Y recuerdo que yo solamente le dije a Dios ese día, hoy no te voy a pedir nada. No te voy a pedir que me sanes y no te voy a pedir que me quites el dolor. Hoy solamente quiero pedirte tu presencia. Hoy quiero sentir que estás aquí. Hoy, después de todo este tiempo, quiero sentir que no estoy sola como me he sentido. Mi familia siempre ha estado conmigo, pero me he sentido sola de ti. Siento que me dejaste, siento que me abandonaste y hoy quiero saber que de verdad estás ahí. Así que empezamos a orar y mi papá empezó a orar en voz alta. Yo solamente le dije eso y de repente empecé a sentir como Dios estaba ahí. La verdad es que es algo difícil de explicar. Si tú que me estás escuchando nunca has tenido una experiencia así en donde sabes que alguien llega contigo y no es algo de miedo, sino
sino una experiencia sobrenatural divina, buena. Pero yo lo empecé a sentir y mi papá empezó a orar cada vez más fuerte y Dios me empezó a hablar, y yo sé que decirte que Dios me empezó a hablar pues es como para aquellos que no creen o que no han vivido la experiencia, pues es algo increíble, algo que no crees, ¿no? Cómo Dios va a hablar contigo. Pero te aseguro que Dios te habla en diferentes maneras y no necesariamente tiene que ser una voz como la que estás escuchando ahorita de mí. Dios te puede hacer sentir una voz dentro, a veces parece tu mente, pero no es tu mente, porque sabes que tu mente no es capaz de crear palabras con tanto sentido. Pero yo empecé a sentir como Dios me decía, estoy contigo, nunca me he ido, y esto es un proceso que va a ser para bien y que va a llegar a la vida de muchos, y que cuando escuchen lo que pasó contigo va a ser como un nuevo aire, y para mí era como, ¿cómo puede ser que esta situación que está siendo tan dura para mí hoy pueda ser algo que tú vas a hacer, ¿no? Y empecé a recordar algunas palabras que la Biblia decía, y la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y que aunque no lo entendamos, Dios lo convierte a bien todas las cosas. Pero en ese momento pues no lo entendía, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y en ese momento, cuando nos levantamos de esa oración, las cosas fueron diferentes. Tener la voz contigo o escuchar la voz de Dios contigo siempre te da paz. Y si en algún momento hablas con Dios y después sientes paz, créeme que es la presencia de Dios lo que te hace sentir eso, y en ese momento yo lo pude sentir. El dolor seguía. La verdad es que esa noche nada cambió, solamente me sentía más tranquila, pero el dolor seguía. La noche fue la misma, seguí con dolor, pero ya no me sentía angustiada, ya no tenía esa sensación de que todo estaba mal. Pero sí, al siguiente día yo hablé con mi familia y yo les dije, vamos a esperar esos resultados y es lo último que yo voy a hacer. Si no hay nada más, si yo no tengo si yo no tengo un resultado que me diga que es una cosa u otra, yo pues ya no voy a buscar. Y si hay algo que no encuentran y que yo tengo, pues ni modo. O sea, sonó duro, pero yo dije, si me voy a morir, pues me voy a morir. Pero para mí es súper pesado estar esperando un resultado. Para mí es muy pesado ir al doctor, esperar una noticia. Para mí es muy pesado esperar un resultado. Para mí es muy pesado que me estén picando para sacarme sangre. Yo ya no. Y bueno, pues mi familia me dijo, pues está bien, si tú quieres eso, lo vamos a respetar. Así que bueno, mientras estábamos en la espera de esos estudios, mi hermano, que como les decía, él es el que siempre ha buscado la manera de que yo pueda estar bien. Mi hermano, por su trabajo, pues también conoce a algunos doctores, pero en ese momento pues aparece el doctor Bandera. El doctor Bandera ha sido mi barco durante este tiempo. El doctor Bandera ha sido mi esperanza, ha sido quien me ha acompañado durante todo este proceso. En todo este proceso he visto más de 15 médicos, y en todos ellos, de todos ellos, él ha sido el que me ha levantado, el que me ha dado fuerza, y tengo un cariño muy especial por el doctor Bandera. Pero esa fue la primera vez que hablé con él
sobre mi proceso. Mi hermano le había platicado, mi hermano le había dicho, y mi hermano le dijo que estábamos esperando ese resultado pues de un cáncer o de algo así. Y el doctor Bandera me marcó, me llamó por teléfono y me dijo: mira, sé que ha sido un proceso complicado, pero quiero que estés tranquila porque no es nada de lo que te dijeron. Para ese momento, honestamente, para mí fue como muy soberbio su comentario porque como tal me dijo: estoy seguro que no es nada de eso, no tienes nada de lo que te dijiste, vas a salir bien, deja todo lo que has estado haciendo y dame 6 meses. Yo en 6 meses te voy a levantar. O sea, voy a ver cómo hago para quitarte este dolor, cómo hago para que puedas estar bien, pero ya, o sea, como para con los estudios. Y bueno, pues ya había coincidido un poco con lo que yo había decidido de ya no continuar con los estudios. Así que llegan los resultados y los resultados no arrojan nada. Todo está bien, no hay nada. Se los envié al endocrinólogo que me los había pedido y ya no tuve respuesta. Ya no me contestó y yo pues bueno había decidido ya no ir, así que ya no dije nada y hablé con el doctor Bandera y el doctor Bandera me dijo: yo te dije que no había nada, así que bueno, vamos a empezar a tratar esto, y me empieza a dar algún medicamento pues para quitar el dolor. Para este entonces pues solamente era esperar la recuperación, que el dolor se quitara. Había momentos en los que pues tuve que usar silla de ruedas, íbamos a algún lugar y yo no podía ir. Salíamos con mi familia y tenían que ir a pedir una silla de ruedas para que yo pudiera caminar. Bueno, moverme con ellos, no caminar. El dolor seguía tan fuerte. Recuerdo que un día yo estaba sentada en el sillón de la sala de mis papás y cada quien estaba en sus cosas y todo estaba como normal y bien. Algunos estaban viendo la tele, otros estaban en la cocina y de repente yo empecé a llorar. O sea, en el sillón en el que siempre estaba, yo empecé a llorar y a llorar. Y entonces todos se acercaron y me dijeron: ¿qué pasó? ¿Te lastimaste más? ¿Te duele? Y yo les decía: es que siempre me duele. Siempre me duele. Y ya estoy cansada y ya me cansé. Y ya no quiero seguir. De verdad, ya no quiero seguir y no sé por qué Dios no me escucha. Y no sé por qué Dios no me quiere sanar. Pero yo ya me cansé de esto. Yo ya no quiero estar aquí. Y me sentí egoísta por decírselos, pero en ese momento lo sentía. Y les decía: yo ya no puedo más. Yo ya no puedo seguir esforzando. Todo el tiempo me dicen como: échale ganas, vamos a estar bien. Pero yo ya no puedo. Cada día el dolor me paraliza. El dolor paraliza. El dolor no te deja pensar. El dolor no te deja ver más allá. El dolor no te deja ver las cosas buenas que hay. En ese momento todos estaban ahí conmigo. Y yo no veía eso. Yo simplemente decía: yo ya no quiero vivir esto. Y hoy quiero decirte que si tú tienes una situación así, no tiene que ser física, a veces es emocional, ¿no? Un dolor tan fuerte que crees que nadie lo entiende. Quiero decirte que te entiendo, pero que esa sensación que tienes de no querer vivir, de no querer esforzarte, de no querer seguir, es el dolor. No eres tú. No es que no haya nadie, no es que nadie te entienda, no es que nadie te quiera. Es el dolor. El dolor paraliza y el dolor no te deja pensar. Y el dolor es una cortina negra, una cortina de humo que no te deja ver nada de lo que hay enfrente, nada de lo que tu familia ha hecho por ti. Porque tal vez tú estás viviendo el dolor, pero tu familia lo está viviendo contigo.
solo que tú no has visto lo que tu familia ha vivido, o lo que tus amigos han vivido, o lo que la gente cercana ha vivido contigo. Y nos volvemos egoístas. Me volví muy egoísta porque solamente veía lo que a mí me dolía y no entendía que a ellos también les dolía, y el que yo les dijera esas palabras era duro, era muy fuerte. Así que durante esos días yo veía que todos seguían orando por mí. En ese momento pues oraron, pidieron por mí que me dieran mucha paz, y todo estaba roto. Y yo seguía preguntándome por qué. O sea, yo había vuelto a creer en Dios, ya les había dicho yo había vuelto a creer que Dios podía hacer las cosas, pero yo seguía teniendo en mi corazón esa sensación de ¿por qué me estás lastimando así? En ese momento pues yo decía, pues Dios, es que tú dices que tú todo o lo permites o no lo permites, y ¿por qué estás permitiendo que pase todo esto? Entonces yo decía, pues es que tengo que estar aquí, tengo que hacer todo esto y esperar, y pues realmente no hay nada que hacer porque no tengo un diagnóstico, no tengo nada. Ya no hay nada que hacer, ¿saben? En ese momento pues no sabía qué hacer. Yo había dicho que ya no iba a buscar nada, que ya no iba a esperar nada, pero en marzo ya de 2023, yo visito a un traumatólogo. Los traumatólogos pues son los que se encargan de ver traumas que el cuerpo puede tener, no psicológicos sino físicos, como fracturas, como pues sí, cosas de los huesos. Y pues bueno, él me hace una resonancia de tórax para verificar pues cómo estaba esta fractura del esternón. Y él me dice que me iba a, para ese tema de la osteoporosis, él me iba a recetar una inyección que se iba a poner cada 6 meses. Generalmente se la ponen las personas de la tercera edad con osteoporosis. Era una inyección muy cara. Cada 6 meses me la ponía. La inyección cuesta aproximadamente 10,000 pesos. Y bueno, pues me la empecé a poner, y él me decía, cada 6 meses la vamos a poner y cada 6 meses vamos a dar seguimiento. Para ese momento el neurólogo me dio de alta. Me dijo, tu columna, o sea, está rota, pero las fracturas pues ya consolidaron, así que te voy a mandar a terapia de rehabilitación. Yo para este entonces yo seguía únicamente con el doctor Bandera. El doctor Bandera pues me daba cosas ahí para hacer un poco más soportable el dolor, y me ayudó mucho, o sea, disminuyó el dolor, pero al final el dolor nunca se fue al 100. Pero siempre yo sabía que podía escribirle y que él iba a estar para mí. Y cuando el neurólogo me da de alta, él me dice, todo va muy bien. Hoy, para ese momento, yo ya lo iba a visitar con un bastón, con una andadera. Con una andadera, porque las primeras veces yo había ido en silla de ruedas. Y él me dice, te voy a mandar a terapia de rehabilitación. En ese momento pues empezamos a buscar un lugar para ir a terapia de rehabilitación, porque yo ya no caminaba bien. O sea, pues sí caminaba con una andadera, pero pues yo había perdido mucha movilidad. Cuando esto es muy importante, cuando no usas, los músculos de tu cuerpo se atrofian. Así que si todo el tiempo te la pasas sentado y no usas mucho tus músculos, se atrofian, y por eso pues empiezan a doler otras cosas. Pero bueno, en ese momento pues mis músculos se habían atrofiado, llevaba mucho tiempo sin moverme. Yo no desconocía muchas cosas, así que pues si yo tenía dolor, lo más que hacía era pues ir al baño, ¿no? Yo entre menos me moviera, pues mejor para mí. Algo que aprendí después que no era lo ideal, así que conocí a Alex,
Alex, si me estás escuchando, tú sabes cómo fue mi proceso y algún día te voy a invitar también porque tú conociste todo esto desde cero, pero yo llegué con Alex a inicios de abril y además el consultorio de Alex está así como en una montaña, hay que subir escaleras. No es cierto, no es una montaña, pero sí hay que subir escaleras. Y pues bueno, yo llegué ahí con un bastón y traía una faja como de esas que les digo que traen fierritos y así. Y Alex me vio y la verdad es que Alex también fue siempre muy positivo. Y Alex siempre me dijo, yo creo que en 6 meses aprox vas a estar bien. Porque yo te veo bien, porque yo creo que sí se puede. Él vio mis radiografías. Alex es fisioterapeuta. Y me dijo, pero bueno, todo está en ti. Yo te voy a poner pues algunas cosas que hacer. Pero todo depende de ti. Todo depende del esfuerzo que tú hagas. Vamos a empezar a hacer ejercicios que vas a tener que hacer 3 veces al día. Y pues depende de ti. Y el resultado va a depender de ti. Para ese momento, créanme que el que me dijera que yo iba a hacer ejercicio era... no fue pesado, o sea, para mí era como, qué bueno que ya lo voy a poder hacer, porque yo lo intentaba hacer antes, pero me decían, no, o sea, ahorita no, tienes que esperar a que el doctor te dé como de alta. Así que cuando Alex empezó a ponerme estos como ejercicios, pues yo me emocionaba mucho. A mí me gustaba el gimnasio, a mí me gustaba hacer ejercicio, así que cuando yo lo empecé a hacer, pues era como lo mínimo que yo podía hacer. Incluso yo sentía que ni servía de nada, ¿no? Porque pues yo no sentía como tanto esfuerzo, pero sí me costaba hacerlo. Así que bueno, pues Alex trabajó en varios planes para que yo pudiera estar bien en ese tiempo junto con Carla. Carlita también, si me estás escuchando, muchas gracias también por ese aporte que hiciste con Alex. El fisio principal siempre fue Alex para mí, porque yo busqué a Alex, pero sé que Carla también estuvo muy presente. Y ellos trabajaron conmigo durante ese tiempo. Y bueno, pues mientras todo seguía avanzando, empezaba a ver avances, aunque todavía tenía momentos pues duros, todavía tenía momentos difíciles. También empecé con un nutriólogo. Me empezó a dar pues algunos suplementos, algún medicamento. Bueno, no eran medicamentos, generalmente eran suplementos. También alguna dieta especial. Empecé a recuperarme. Cada vez estaba mejor. Y bueno, incluso en esta mejoría, pues yo le pedí al doctor Bandera que grabara un video y que dijera más o menos pues cómo había estado la situación. Todavía no teníamos diagnóstico, no había nada, pero yo estaba avanzando demasiado. La verdad es que empezar la terapia con Alex a mí me ayudó muchísimo. También en conjunto con el doctor Bandera, a quitarme dolor. Y bueno, hicimos todo un equipo ahí multidisciplinario, dice Alex. Yo tenía nutriólogo, yo tenía fisioterapeuta, yo tenía el doctor Bandera, que era como mi médico principal, tenía el traumatólogo, tenía pues ahí varias especialidades ahí revisándome y yo pues cada vez estaba mejor, yo me alegraba cada vez más. Y les quiero compartir primero el video que puso, que me regaló el doctor Bandera. Si lo pueden escuchar. Bueno, pues ¿cómo fue el proceso de Azalea? Fueron muchas opiniones sobre una enfermedad, una patología que como todas, pues creo que muchos de nosotros tenemos que estudiar como médicos. Entiendo que cada uno de nosotros tenemos una especialidad distinta y diferente, pero a veces, bueno, la medicina es de estudiar, de diagnosticar, de pedir opiniones. Fue un proceso de una patología que se volvió degenerativa.
pero que bueno, después de tantas opiniones donde muchos especialistas decían que era algo maligno, que era algo ya muy avanzado, que tal vez hasta pues problemas de mortalidad podría haber ahí, pues bueno, logramos por ahí el diagnóstico junto con obviamente el endocrino del hospital, con compañeros pues muy cercanos, y pues obviamente basados mucho en la literatura médica, que pues es la que se nos tiene que acompañar para poder dar un diagnóstico, a veces un plan de tratamiento a los pacientes. Y bueno, por ahí había muchas cosas que no concordaban, valores de exámenes clínicos y algunos medicamentos que bueno, en lo personal a mí no me gustaba, que eran como la mejor opción para que Azalea los estuviera tomando, porque siento que a veces más que ayuda, pues por ahí junto con las opiniones de diversos especialistas, pues provocaban más como el miedo de ella. Y bueno, después de todo este diagnóstico que logramos encontrar, pues bueno, nos fuimos más por un diagnóstico primario como un problema en la paratiroides. Y bueno, de ahí empezamos a medicar con medicamentos casi de primer nivel, o sea, me refiero a un primer nivel no muy invasivo, no muy complejo, donde la paciente pues pudiera no contaminarse de tanto medicamento, y también pues yo creo que psicológicamente darle la tranquilidad de que pudiera realizar una vida dentro de lo que se cabe, lo normal, lo más llevadera. El proceso de recuperación creo que ha sido bueno, digo no fácil, porque creo que aquí tiene que ver mucho el 75-80% de la capacidad del paciente para entender lo que está pasando, y solamente el estado de ánimo y obviamente el afán que el paciente le pone, pues es lo que va a lograr que evolucione con eficacia. Y pues a grandes rasgos yo creo que eso sería como resumen de todo esto. Creo que ha valido mucho, y quiero recalcar aquí la intervención de los demás especialistas que ahorita estamos poniendo como un granito de arena. Pero creo que, bueno, en lo personal, pues sobre todo agradecer la confianza de Azalea, y sobre todo que afortunadamente pues logramos darle ahí al punto clave de la patología, que no era tan sencilla entenderla o encontrarla, y que bueno, que afortunadamente los medicamentos han logrado que ella siga adelante y que siga continuando con su vida dentro de lo más normal. Hace poco le preguntaba que cómo se sentía del 0 al 100, siendo 100 lo mejor, y pues ella me comentaba que era un 80%, así que yo creo que pues es bastante bueno, ¿no? Sobre todo después de una cascada de eventos pues degenerativos en la salud de una persona, pues creo que es bastante bueno, y esperemos que bueno, la recuperación llegue a un momento que el medicamento, lo sabemos, usará al 100, pero si de un 80 estamos muy cercanos al 100, tal vez a un 90-95%, que creo que sería ya como un premio para todos nosotros, y sobre todo para ella, para llevar una vida mucho mejor. Y bueno, así se dio el diagnóstico, después de buscar, pero creo que lo que más quise remarcar es que, y no es un solo mensaje solamente para Celia, sino yo creo que para la gente que ve el video, pues de que a veces los médicos podemos dar noticias que no son muy buenas, pero creo que algo que al menos yo se lo enseño mucho a mis estudiantes es, antes de que digas es esto, piénsalo 3 veces, porque de verdad que la opinión que sale de nuestra boca pues puede ser una noticia que sea como una tumba para un paciente, o tal vez que haga que un paciente se deprima. Entonces creo que siempre tenemos que, aunque demos una noticia así, también de tratar de darle respuestas en donde le podamos dar un futuro optimista. Siempre hay que dar una solución. Listo. Pues bueno, en ese momento pues era lo que el doctor Bandera decía. Como siempre les dije, pues él siempre me dio esperanza, él siempre me sacó a flote, porque de verdad que muchas veces yo decía, no, ya todo está muy mal, y de verdad el doctor Bandera siempre ha sido el que me ha dado paz, el que aunque todos digan que todo está mal, si él me dice que todo está bien, todo está bien. Entonces escucharlo y saber que todo iba bien, para mí fue un gran motivante. Y sí, a partir de ahí, de que yo empecé la terapia, de que yo empecé a moverme más, todo mejoró. Todo mejoró, pero, siempre hay un pero, el dolor nunca se iba. Generalmente todo el tiempo tenía dolor,
a veces pues sí, en menos cantidad, pero para mí ya era un dolor normal. Alex siempre me decía, no normalices el dolor, pero para mí ya era normal, porque era un dolor que pues nunca se quitaba. Al final de cuentas, yo ya después de toda la situación, yo tenía 7 fracturas en columna y una en el esternón. Entonces eran 8 fracturas en mi cuerpo. Si puedes ver la imagen, puse una imagen de cómo es la columna. Las 3 es la misma, es una columna, solo que en posición como de frente, de lado y de atrás. Por ahí falta una última flechita en la parte de hasta abajo, pero en la columna tenía en total 7 fracturas más la del esternón, que es la imagen que les mostré acá, que es la parte de enfrente, que también se rompió. Entonces al final pues eran muchas fracturas, y eran fracturas por compresión, no por un trauma, es decir que estaban como aplastadas, como si algo hubiera caído desde arriba y las hubiera aplastado. Así que esos famosos colchoncitos que tenemos como entre cada vértebra, yo ya no los tenía. Así que pues por eso el dolor, por eso siempre tenía dolor. Pero las cosas avanzaron bien, avanzaron muy muy bien. Alex también me dio de alta, y yo le decía a Alex que no, que yo lo quería seguir viendo cada mes. No nos hemos visto cada mes porque, bueno, por temas de distancia y tiempo y demás. Pero yo he seguido, cuando he tenido alguna duda, pues yo he seguido platicando con Alex, pero no hemos seguido con esto de la terapia, pero yo sí he seguido con algunos ejercicios muy en particular que él me dejó. Así que yo seguía haciendo ejercicios, yo seguía tratando de hacer las cosas bien, pero el dolor no se iba. Y cada vez que yo tenía dolor, pues bueno, acudía al doctor Bandera. Y recuerdo que un día, muy desesperada, yo le dije al doctor Bandera, oye doc, dime la verdad, o sea, ¿esto va a ser para siempre? O sea, siempre voy a tener dolor. Y yo le mandé mensaje, y tal vez el doc no sabe, pero yo se lo mandé llorando. Yo estaba ya desesperada, o sea, está bien, porque muchos me decían, es que ya no estás como antes, ¿no? Ya les conté cómo estaba antes. Pero llegó un momento en el que para mí ya no era suficiente no estar como antes, sino que yo decía, es que toda mi vida voy a vivir con dolor.